La semana pasada trabajamos en el capítulo 2 de Colosenses y habíamos hablado sobre el pecar es opcional. Y vimos cómo en el capítulo 2 Pablo habla y dice que cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante el procedimiento corporal. Dice que una circuncisión espiritual. Y eso dice que nos quitó esa naturaleza pecaminosa. Permítame volver a hacer un resumen de eso y agregar algo que no agregué la semana pasada. Porque decía, en el momento que recibimos a Cristo, no ha quitado esa naturaleza pecaminosa. Y lo que yo dije en base a eso fue esto, que el pecar es opcional. El pecar es opcional, se convierte en algo opcional. No tenemos que hacerlo, ¿ok? Pero permíteme ir a una carta de Pablo que él explica un poco más de esto. Y hoy vamos a ver más detalles, pero necesito compartirte este versículo que está en 1 Corintios capítulo 10 y verso 12. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Esta es una advertencia. Las tentaciones que enfrentan en sus vidas no son distintas de las que otros atraviesan. Fíjate en lo que dice, está hablando de tentaciones. Las tentaciones que tú y yo enfrentamos no son distintas que otras personas, ¿ok? Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas que otras personas atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Fíjate bien, aquí este versículo. Creo que es uno de los versículos más poderosos de la Biblia, pero creo que es el versículo que también Satanás ha usado para engañar a cristianos. Te lo voy a explicar de esta manera, porque mira lo que dice 1 Corintios. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Estamos hablando de tentaciones. Si ves todo el contexto del capítulo 10, Pablo está hablando sobre cómo lidiar con el pecado, ¿ok? Y mira lo que dice el verso 13. Las tentaciones que ustedes se enfrentan en su vida no son distintas a que los otros atraviesan, y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Y aquí es donde Satanás ha engañado a muchos cristianos, porque han cambiado la palabra tentación por la palabra pruebas. Y muchos cristianos leen o entienden esto, se ha predicado de una manera de que no hay ninguna prueba mayor que tú no puedas soportar. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que Él es nuestro refugio, nuestro socorro, y que cuando tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas y problemas, podemos confiar en Él. Si las pudiéramos soportar, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Sí me explico? Dios nos atrae a Él en situaciones difíciles, en mis problemas, en mi dificultad. Él quiere que yo busque refugio en Él. O si no, no lo necesito. Pero cuando habla de tentaciones, en cómo lidiar con el pecado, fíjate lo que dice. Dice, Él es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar cuando seas tentado. Fíjate lo que termina. Él mostrará una salida para que puedan resistir. El pecar es opcional. El pecar es opcional. Siempre vas a tener una salida. No tienes que caer en eso. ¿Por qué? Porque en Colosenses capítulo 2, vimos la semana pasada, nos habla de que Él nos circuncidó espiritualmente de nuestra naturaleza pecaminosa, y por eso el pecar es algo opcional para nuestras vidas. Y cualquier tentación pecaminosa que estás enfrentando en tu vida, tienes una salida. Tienes una salida. Tienes la opción de hacerlo o no. Y puedes, por eso incluso en Juan, Juan escribe, creo que es primera de Juan, o Pedro, no estoy seguro ahora, pero dice, resistir al diablo y el que huirá de nosotros. Huirá de nosotros. El pecar se convierte en algo opcional. Y luego entramos al capítulo 3 de Colosenses. Es mi capítulo favorito, donde creo que vamos a navegar lo que necesitamos navegar en este capítulo. Pero es increíble, porque vamos a continuar hablando de cómo lidiar con el pecado de nuestras vidas y cómo podemos resistir
esas cosas. So, mira lo que dice capítulo 3. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan las miradas en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en lugar de honor y a la derecha de Dios. So, fíjate bien, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada ¿dónde? En las verdades del cielo. ¿Cuáles son las verdades del cielo? Somos eternos. En el momento que recibiste a Cristo en tu vida, eres un ser eterno. Tienes una eternidad por delante. So, cuando hay algo que debe suceder en nuestras vidas, necesitamos cambiar nuestra perspectiva de que nuestra vida está limitada aquí en la tierra. Necesitamos cambiar esa perspectiva. ¿Ok? Porque cuando tú miras la vida como que estás limitado aquí en la tierra, vas a tener el miedo a la muerte. Vas a tener miedo a la muerte. Vas a estar preocupado por lo que tienes y no tienes aquí en la tierra. Cuando tienes una perspectiva eterna, sabes de que tienes una seguridad eterna en Cristo y que no importa lo que tengas o no tengas aquí en la tierra, no lo vas a necesitar en la eternidad. Y eso cambia la perspectiva, incluso en tu matrimonio, incluso en tus relaciones con personas, y eso cuando entiendes de que eres eterno en el momento que recibiste a Cristo en tu vida. Dice Colosenses, en verso 1 del capítulo 3, dice, pongan la mirada en el cielo, donde Cristo está sentado en lugar de Dios, en la derecha de Dios, a la derecha de Dios. Y necesitamos mantener nuestra mirada en Él. Necesitamos tener nuestra mirada en las cosas del cielo, en su palabra. Y necesitamos estudiar la palabra de Dios para poder comprender todo lo que es Él. Verso 2 dice, piensen en las cosas del cielo y no en la tierra. Tenemos que pensar en la eternidad, en las cosas que Dios nos puede dar, en lo que Dios puede satisfacer en nuestras vidas. Piensen en las cosas del cielo y no de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se entiende esto? Nuestra vida está en Cristo. No hay nada que nos falte en Él. ¿Entiende esto? Cuando mi perspectiva, estoy poniendo mi mirada en las cosas de arriba del cielo, en Dios, no hay nada que me haga falta. Cuando mi mirada está en lo que está aquí y sale el nuevo iPhone o sale la nueva guitarra eléctrica o sale el nuevo consola de videojuegos o sale lo que salga nuevo, entonces voy a sentir de que algo me falta. Pero cuando estoy poniendo mi mirada en Él, no importa lo nuevo o lo que suceda, estoy confiado en las cosas eternas, en lo que Dios me puede dar, en que estoy completo en Él. Cuando tengo mi mirada puesta en Él, puede surgir el virus tal y aún así no me interesa, no me preocupo, no me lleno de temor. ¿Por qué? Porque mi vida está en Él, mi vida es eterna. Y lo que sucede aquí en la tierra es simplemente es como la punta de la uña de la eternidad de nuestras vidas. Es simplemente el comienzo. Y si somos seres eternos, tenemos toda una eternidad por vivir en el momento que recibimos a Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa si yo no tengo a Cristo Jesús? Entonces, estás en problemas. Si no tienes a Cristo en tu vida, si no vives para Él, si no tienes una relación con Cristo, entonces hay un problema, porque no tienes esa esperanza de gloria que vimos en el capítulo 1. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Verso 3, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida en ustedes, sea revelado al mundo, ustedes participarán de su gloria. Nuevamente, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando Cristo sea revelado a todos, vamos a participar en su gloria. Por eso Pablo dice en Romanos de que no importa si la muerte sigue en esto, nada.
nos puede separar del amor de Dios. Somos eternos. En el momento que rendimos nuestra vida a Cristo, tenemos que empezar a pensar en cosas celestiales y en lo que Él nos puede dar. Debemos estar, para los jóvenes yo les aconsejo esto, no te preocupes tanto por tu profesión o tu carrera. Tienes que hacerlo, ¿ok? Pero ese no es el fin del todo, la vida. El fin de nosotros no determina lo que hacemos. ¿Sí me explico? Y te lo voy a poner así porque nos hemos acostumbrado a esto, a que mi vida va a estar definida por las cosas que yo hago. ¿Ok? So, si yo estudié esta profesión o no estudié esta profesión o trabajo en estas cosas, eso define quién soy. Y especialmente va a definir quién soy en lo que hago mejor. Entonces, cuando alguien me da un aplauso, eres muy bueno en esto, muy bueno en esto, entonces dejo que eso me defina. Y en Cristo hay algo totalmente diferente. Quien me define es Dios. Lo que Él piensa de mí. Y lo que piensa de mí, Dios, no necesariamente es lo que tengo o no tengo. Es su verdad, lo que Él piensa de mí. Necesitamos entender de que lo más valioso en nuestras vidas es vivir en base a lo que Él piensa en quién soy yo. Y la manera que puedes encontrar en eso es aquí en su palabra. La semana pasada vimos de que Dios nos amó tanto. Lo vimos en el primer mensaje, de que Dios nos amó tanto, de que por eso Él decidió buscar tener una relación con nosotros. Por eso envió a Jesús para que muriera por nuestros pecados, dice Colosenses capítulo 1. Esa fue la razón, porque Dios nos amó y tenemos que quitar esa imagen de un Dios malo, enojado con nosotros y entender que tenemos un Dios que nos ama y que busca intimidad con nosotros. Es la gran diferencia. Verso 5 dice, así que hagan morir a las cosas pecaminosas y terrenales que acesan dentro de ustedes. Fíjate bien, aquí hay una orden. ¿Recuerda? Uno, hemos establecido de acuerdo a Colosenses de que no tenemos esa naturaleza pecaminosa, se ha ido de nosotros. ¿Ok? Y vimos en Corintios hace unos minutos de que podemos resistir las tentaciones. Siempre hay una salida. Ahora mira la orden que Pablo da. ¿Ok? Dice, hagan morir a las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Hagan morir. No dice que traten, dice hagan morir. ¿Qué significa eso? Si tú tienes la capacidad de matar a algo, de hacer morir algo, tienes el control sobre eso, ¿verdad? Si dejas de alimentar a alguien, ¿qué pasa? Muere. Si dejas de alimentar el pecado, muere. Si dejas de alimentar el pecado, muere en ti. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Fíjate bien, aquí hay dos cosas y tenemos que ver esas dos diferencias, pecaminosas y terrenales. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Está hablando de dos cosas. No necesariamente las cosas terrenales son pecado, ¿sí me explico? Pero no son eternas, son temporales. Hagan morir al pecado y aquellas cosas terrenales que son temporales, que acechan dentro de ustedes. Y fíjate bien, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaro, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Déjame pausar ahí. Dice, hagan morir. Si pueden dejar eso en la pantalla para que lo pueda leer. Dice, hagan morir esas cosas terrenales. No tengan nada que ver. La primera parte dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones
y los malos deseos. Y vamos a hablar de eso en los próximos minutos. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Fíjate bien, me impresiona el consejo porque no está diciendo que no practiques eso. Dice que no tengas nada que ver. Y en nuestra cultura hispana hay algo que se ha vuelto muy normal. Se ha vuelto muy normal los chistes de doble sentido. ¿Sí me explico? Y pensamos de que, es ok, está bien, podemos bromear así. Es normal ver un meme vulgar. Pero dice la Biblia, no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Oh, está bien, esa canción está bien, no importa. Oh, está bien si a ella le gusta la gasolina, si a ella le gusta esto o no. O si vas despacito. ¿Sí me explico? Esas canciones sí suena chistoso, pero sabes que todas esas canciones hablan de inmoralidad sexual. Y la Biblia dice, no tengan nada que ver con eso. Nada que ver. En pocas palabras, yo te digo, estaba viendo esta semana una serie que a mí me encanta. Yo crecí, soy un generación pues X o como le llamen, o milenial. Soy de la transición milenial y X. Estoy en el medio. Hay una serie que a mí me encanta, que la vi creciendo, se llama Friends. Esta semana estaban viendo Friends y dije, pues voy a verlo para entretenerme, ¿no? Y hubo un capítulo, uno de los protagonistas, Chandler, estaba saliendo en una cita con una chava y descubre que esta mujer está casada. Pero no solamente le dice, y él se queda así como que, ok, estás casada, ¿por qué estás saliendo conmigo? Y ella le dice, no, es que tengo mi novio, si mi esposo no está molesto por mi novio, no creo que estaría molesto contigo. Y dice, pues, ¿qué quieres conmigo? Pues nada más quiero sexo. Y en medio del diálogo yo sentí que mi espíritu, ¿sabes qué? Quita eso. Porque dice la Biblia, no tengan nada que ver. Suena exagerado. Pero cuando yo leo la Biblia no veo ninguna exageración. ¿Por qué? Porque dice, ponga su mirada en las cosas del cielo, las verdades de Dios y no en la tierra. Y cuando mi visión está puesta en Él, ¿sabes qué? Aunque pareciera lo más chistoso y más, no importa que sea gracioso o lo que sea o no, pero dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales de nosotros. Y luego mira lo que habla de eso. Dice, que ni siquiera en ustedes esté la inmoralidad sexual. Ni siquiera en ustedes. Por eso si tienes un negocio, si estás trabajando con alguien, mejor pon música de alabanza, adoración, música cristiana. Selecciona muy bien qué vas a permitir que esté en tu casa. ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué película vas a ver? Yo casi no veo películas que sean menos de PG-13. Muy pocas veo otras películas y ya algunas hasta PG-13 tienen hasta inmoralidad en doble sentido. Y necesitamos empezar a entender que Colosenses dice, esto es una orden, dice, hagan morir a las cosas pecaminosas terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver. No tengan nada que ver con las inmoralidades sexuales, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, porque pues la persona que es avara es idólatra y adora las cosas de este mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado o hemos sido avaros en ciertas situaciones, especialmente el hispano que viene acá a Estados Unidos? Que venimos con la intención de hacer dólares. ¿Sí me explico? Creo que la mayoría de nosotros hispanos en este país luchamos con estas cosas. Y puedes verlo en nuestra comunidad hispana, una comunidad idólatra al dólar.
que es todo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Y mira lo que dice Pablo en el verso 7. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Nosotros, los hijos de Dios, solíamos hacer estas cosas. Hay dos cosas ahí que me llaman la atención de Pablo que dice esto. O está diciendo en afirmación de que ellos, colosenses, no hacían estas cosas, o le está insinuando, hey, deberías vivir así. Entonces, sea como sea, pero tenemos que aplicar de esa forma también a nuestras vidas. Si lo está afirmando en nosotros, o tenemos que hacer una corrección en nuestras vidas y empezar a quitar cosas en nuestras vidas que son inmoralidad sexual, bajas pasiones, avaricia. Hay cosas que necesitamos empezar a hacer morir, dejar de alimentar. Tenemos que dejar de alimentar esas cosas. Ustedes solían hacer estas cosas cuando uno formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo y la furia y el comportamiento malicioso. Fíjate, está hablando de nosotros, el enojo, nuestra furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. El lenguaje vulgar. Que obviamente si eres una persona que tiene impureza, inmoralidad sexual, bajas pasiones, ese es el lenguaje que vas a tener. Un lenguaje vulgar. Fíjate bien, dice, no se mientan unos a otros, pues a ustedes ya se le ha quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vuelve otra vez Pablo a citar la naturaleza pecaminosa. Dice, no se mientan unos a otros, porque ya se le ha quitado la naturaleza pecaminosa. Obviamente, te está dando nuevamente la idea, es opcional. No tienes que hacerlo. No tienes que mentir todo el tiempo. No tienes que enfocarte en la inmoralidad sexual. No tienes que enfocarte en estas cosas. Se convierte en algo muy opcional en nuestras vidas. Y no tenemos que hacer eso. No estamos atados al pecado. El pecado es algo opcional para nuestras vidas. Debemos comprender de que no estamos obligados a vivir así. Y mira lo que dice. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovará a medida que aprendan a conocer su Creador y permanezcan más en Él. Mira la respuesta, dice, esto es lo que te tienes que empezar a vestir. Vístanse con la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Vístanse de la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Esta es la clave. ¿Quieres hacer morir esas cosas terrenales y el pecado en tu vida? Vístete de la nueva naturaleza. Básicamente empieza a comportarte como hijo de Él, en su identidad, en lo que Él piensa de ti. Y fíjate, esta es la frase más importante de hoy. Si hay un versículo que quieres aprenderte hoy, este es el verso 10. Dice, aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Necesitamos aprender a conocer a nuestro Creador. ¿Cómo? Únicamente aquí. Necesitamos aprender a leer la Biblia. Muchos quizás nada más necesitan aprender a leer. Y no estoy diciendo que no sepas leer las palabras, a cómo leer conscientemente, porque eso se aprende. Yo lo aprendí en la universidad. Cuando fui a estudiar Biblia, me enseñaron a cómo leer, ¿ok? A los métodos inductivos de investigación, donde busca las palabras, prestas atención a lo que te está diciendo. Y muchos simplemente leemos por encima de las cosas. Estás leyendo, pero no estás leyendo con atención.
Y muchos de nosotros simplemente para que podamos sacarle provecho a la Biblia necesitamos aprender a leer. Pero esta es la clave, es conocerlo a Él, buscarlo a Él. Y necesitamos hacer, sería muy fácil decirte, ve y escucha todas las prédicas del mundo y vas a crecer. Pero este es el problema. Las prédicas nos ayudan, es un suplemento a nuestro crecimiento. Ahora, lo voy a decir nuevamente, es un suplemento. Cuando tú vas a un doctor y te dicen, te falta hierro, ¿qué hacen? Te dicen, vamos a enviarte un suplemento, vitamina, y te vamos a enviar el hierro. ¿Ok? Un suplemento no significa que es la alimentación correcta. Porque lo que está pasando es que tu dieta no es balanceada y le hace falta hierro. Tenemos que suplementar a tu dieta. Las prédicas son suplementos a nuestro crecimiento espiritual. Si tú dependes de puros suplementos, quiere decir que no te estás alimentando correctamente. Cuando tú agarras la Biblia y la estudias y busques que Dios se revele a ti y sales aprendiendo algo de este libro y lo empiezas a poner en práctica, esa es alimentación correcta. ¿Sí me explico? Pero y esto es lo que ha pasado hoy día, de hecho, muchos de nosotros veníamos a la iglesia todas las semanas y eso lo considerábamos nuestro alimento, pero realmente era un suplemento. ¿Y ahora qué pasó? Con toda la pandemia, con todo esto, ya la gente no está viniendo a la iglesia y muchos cristianos han bajado su nivel espiritual porque dependían de un suplemento. No te estaban alimentando correctamente en casa. No estaban orando, no estaban adorando, no estaban orando, no estaban leyendo, no estaban adorando. Y lo que hablábamos hace una semana era orar, leer, adorar y repetir. No estábamos haciendo eso en casa. Vino todo esto, boom, un bajón espiritual. Otros se dieron cuenta de eso y empezaron a alimentarse. Pero ese es el problema. Necesitamos vestirnos de la naturaleza que nos ha dado. Entender que somos hijos de Dios y que tenemos acceso al Padre y todo lo que es del Padre es de nosotros. Podemos tener todo de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Cuando yo tengo entrada total al Padre, quiere decir uno, cuando oro, Él me escucha. Cuando oro, sé que me va a escuchar, porque soy su hijo. 2, cuando leo, Él me va a hablar. Y cuando lo adoro, voy a disfrutar de Él. ¿Se me explico? Por eso es orar, leer, adorar, repetir. Tienes todo de Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en nosotros. No importa si eres indocumentado o no documentado, perdón. No importa si eres de tal país y de otro país. No importa de dónde vengas, de qué cultura vengas. Lo único que importa es que Cristo es Cristo. Lo único que importa es Cristo y que Él vive en nosotros. Eso no importa de dónde vengas o si hablas inglés, español, si hablas en el medio Spanglish, no importa. No importa. Lo que importa es quien es Cristo en nosotros y que Él vive en nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse, fíjate bien, estas son las cosas que debemos buscar en nuestras vidas. Tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Lo voy a leer una vez más. Dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo, amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad,
humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. A todo el que los ofenda. Fíjate bien, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdona a todos los que los ofendan. Yo creo que ahí hay un problema muy grande, porque especialmente en nuestra cultura hispana está mucho el machismo o el no dejarte que saquen provecho de ti. Y ahí es donde se crea mucho la ofenda. Nos ofendemos por cualquier cosa. Nos ofendemos si no nos invitaron o no nos dieron la invitación oficial. Nos ofendemos por cualquier cosa. Y dice la Biblia, perdonen a todos los que les ofenden. No te está diciendo que mira, no te enojes con ellos. No, te puedes enojar, dice la Biblia, hasta a cierto punto, pero tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a perdonar. Eso es parte de la madurez cristiana. Hay gente que te va a lastimar. Pero parte de la madurez cristiana es aprender a perdonar. Eso tiene un momento que tienes que vivir humildemente y decir, ¿sabes qué? Aunque esa persona no me ha pedido perdón a mí, ¿sabes que yo lo voy a perdonar? ¿Y sabes qué significa eso? Realmente liberar a esa persona. Porque muchos, yo lo perdoné, pero es que yo no le voy a hablar. No lo has perdonado. Es mentira. Es orgullo. Muchas personas de nosotros tenemos que lidiar con nuestro orgullo para poder aprender realmente a perdonar. Hay mucho orgullo en nosotros y no puedes perdonar si eres orgulloso. Porque mira lo que dice aquí. Vístanse. Dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes deben vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Requiere humildad, requiere paciencia. Hay una de las cosas que yo he estado aprendiendo últimamente como papá, es que Corintios 13 habla de que el amor es paciente, el amor todo lo soporta y todas estas cosas, ¿verdad? En el momento que yo pierdo mi paciencia con alguien, con quien sea, puede ser mis hijas, mi esposa, quien sea, la persona con que pierda la paciencia es un indicador para mi vida de que me falta amor. En el momento que yo nada más pienso en mí y no en otros, es un indicador, de acuerdo a Corintios 13, de que me falta amor. Yo no puedo decir, es que amo a mis hijas, pero no estoy siendo paciente. Sí las amas en parte, pero te falta amor. Te falta el ágape. El tipo de amor ágape de Dios en tu vida. Hay algo que todavía debemos crecer ahí en amor y decir, sabes que Dios, ayúdame a amar como tú amas. Porque en mí yo no puedo amar como Dios. Pero entiende esto. ¿Qué es lo importante? Cristo es lo más importante y Él vive en nosotros. A través de Cristo que está en nosotros podemos amar como Él ama. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. A través de Cristo que vive en nosotros podemos caminar como Él. Podemos pedirle a Dios, enséñanos a amar, porque dice la Biblia que nuestro amor se hace perfecto en Cristo Jesús. Podemos amar como Él ama, pero para llegar ahí, primero necesitamos reconocer que nos falta crecer en amor. Porque si no llegas a ese reconocimiento, no vas a poder continuar. Si eres impaciente todo el tiempo con esa persona, porque yo lo soy, entonces es un indicador que me falta amor. Necesitamos crecer en esa área. Es difícil, pero no es imposible, porque Él vive en nosotros. Él vive en ti. Sean comprensivos con la falta de los demás, perdonen las ofensas, perdonen a los que los ofenden. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que deben perdonar a otros. Y esta es la parte más padre, porque duele escucharlo, ¿no? Pero recuerden
como el Señor los perdonó a ustedes, ustedes deben perdonar a otros. ¿No se te hace muy familiar al Padre nuestro? Dios perdona nuestras ofensas como así nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Te digo, en el amor de Dios, si te están cayendo piedras ahora, una de las cosas que debes aprender a hacer primero es: Dios, enséñame a amar a esa persona. Porque no vas a poder perdonar a nadie la ofensa de otros si no aprendes a amar. Pero debes caminar en obediencia a su palabra y no mantenerte ahí. No, pero es que esa persona tiene que venir a mí. No. Sé obediente a la palabra de Dios. Sé obediente a su palabra. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual los une todos en perfecta armonía. Y esta es la parte. Recuerden que la semana pasada le dije que la solución para todo lo que está pasando en nuestro planeta, en nuestro país, con todas las cosas raciales y eso, es el amor. Ahí está. Vístanse de amor porque es lo que produce la perfecta armonía. Es lo único. Es lo único que va a traer solución a lo que estamos viviendo. Todos los días. Y especialmente como hispanos, porque no es nuevo para nosotros lo del racismo y la discriminación. Porque lo hacemos entre nosotros. Lo hacemos entre nosotros en cómo nos vestimos, cómo nos vemos. Y a veces no le queremos hablar a alguien por cómo se ve. Y ni siquiera lo conocemos. Vistámonos de amor, porque es el vínculo perfecto. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une en perfecta armonía, y que la paz de Dios que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas y enseñen a aconsejarse unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Fíjate bien esta parte, es muy importante. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, y todo lo que hagan y todo lo que digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios, a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, lo hagamos con un corazón agradecido a Él. Y cuando cantemos a Él con un corazón agradecido. Esa es la clave para vivir sin pecar. La clave para vivir sin pecar está en Cristo. En Él, solo en Él. Él es la clave. Y si estás luchando con el pecado, si estás luchando con situaciones en Él, en cuanto a impureza sexual, si estás luchando con pornografía, si estás luchando, si te estás alimentando de esos memes vulgares, entonces es tiempo de dejar de alimentar eso y renovar nuestras mentes. Que podamos simplemente entender quiénes somos en Él. Podamos empezar a experimentar todo lo que es Él en nuestras vidas. Por eso cantamos. Por eso nos llenamos de Él. Versos 16 dice que el mensaje de Cristo, con todas las riquezas, llene sus vidas y enseñe y aconseje unos a otros con toda sabiduría que da. Es lo que estamos haciendo. Estamos ahora mismo enseñándonos. Pero fíjate bien, no dice la Biblia que solamente enseñe el pastor. Dice, enséñense unos a otros. Hay cosas que yo puedo aprender de cada uno de ustedes y de ti. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Necesitamos comunión unos con otros. Y para poder tener comunión con unos con otros, necesitamos vestirnos de amor. Porque ¿sabes qué? Hay gente que simplemente son humanos como nosotros. Y hay cosas que yo voy a hacer que los van a ofender. Hay cosas que yo voy a hacer que no les va a gustar. Y de igual manera, esas personas a mí. Pero si me visto de amor, me visto en Él y dejo estas cosas terrenales, esta naturaleza a un lado, entonces nos llenamos del amor de Dios, podemos tener el vínculo perfecto y podemos llegar a este momento
de que podemos cantar salmos, himnos y canciones espirituales de todo corazón agradecidos. Y todo lo que hagan, díganlo, háganlo como quien, representantes de Jesús. Él no le está hablando a los apóstoles, o a los pastores, a los diáconos, o el título que tú quieras poner. Él está hablando a ti y a mí. Y te estás diciendo esta mañana, o en el momento que tú estás viendo este video, de que tú eres un representante de Dios, un representante de Jesús. En el momento que tú recibiste a Cristo en tu vida y rendiste tu vida a Él, te has convertido en un representante de Él. Necesitamos empezar a ser agradecidos. Necesitamos entender de que porque, como dice el verso 1 del capítulo 3, ya que han sido resucitados a una vida nueva en Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo. Ahora tienes una vida nueva. Capítulo 3, la primera parte del capítulo 3 nos dice cómo debemos vivir esa vida nueva. Y para poder vivir esa vida nueva, necesitamos aprender a orar, leer, adorar, repetir. Necesitamos vestirnos de Dios y conocerlo a Él. Porque cuando todas esas cosas de pecado y eso se van a solucionar a través de una relación con Él, cuando dejes de alimentar el pecado en tu vida. Tú decides, porque es una opción. No tienes que. Es una opción. Tú decides de ahora en adelante. Escuchaste ese mensaje. Tienes esta única opción de decidir agradar a Dios o no. En el momento que recibes a Cristo en tu vida, se te presenta esa opción y puedes vivir totalmente para Él y dejar de alimentar ese pecado. Puedes continuar alimentando ese pecado que trae condenación a nuestras vidas. Pero empieza a vivir y vestirte de Dios, porque muchos de nosotros, muchos cristianos, no están viviendo, como dice, creo que Pedro dice que están tomando leche cuando pueden tomar alimento sólido. Muchos todavía están tomando leche y llevan años porque no han aprendido a conocer a Dios aún. Y dice el texto, aprendan a conocer a Dios, porque han vivido de ese suplemento. Necesitamos empezar a alimentarnos correctamente para poder crecer y vivir para Él. Esta mañana, lo único que pido que hagas en casa, empieza a orar y decirle, Dios, uno, enséñame a amar como tú amas. Y si necesitas ayuda con manejar el pecado, quiero que entiendas esto. Dios ya te ha dado una salida. Siempre tienes esa opción de dejar el pecado. Si tú estás escuchando y no has recibido a Jesús como Señor Salvador de tu vida, no has rendido tu vida a Jesús, lo que quiero decir es esto, si no estás viviendo para Dios y estás viviendo en pecado, y pecado simplemente es aquellas cosas que ya tú y yo sabemos que son malas. Si estás viviendo en eso y quieres vivir totalmente para Dios y vivir en su verdad, en lo que Dios enseña, entonces eso es lo que nosotros le decimos en el cristianismo, rendir nuestra vida a Dios o aceptar a Jesús. Y eso significa de que en el momento que yo acepto a Jesús, lo decido hacer Señor y empiezo a vivir bajo las condiciones de Él. Y parte de esas condiciones para poder crecer es congregarte con otros. Si tú quieres ser parte de esa familia de Dios y rendir tu vida a Él y simplemente vivir para Él, simplemente haz una oración en tu casa en este momento y di, Jesús, te necesito en mi vida. Perdona mis pecados, quiero vivir para ti. Es lo único que tienes que decirle. No hay nada más. Y descansar en Él. Y tú que eres parte de la familia de Daystar, es tiempo de vivir para Dios en todas las áreas de nuestras vidas. No podemos vivir de suplementos, necesitamos vivir de su palabra. Es momento de empezar a estudiar su palabra, es momento de empezar a no depender de lo que el pastor nos da, sino de lo que Dios tiene para nosotros, y Él tiene todo para nosotros. Empieza a orar en esa dirección.
Empieza simplemente a decirle, Dios, gracias por quien eres en mi vida y porque tengo todo de ti en mí. Y te recomiendo, estudia su palabra. Necesitamos profundizar en su palabra. Y si no sabes cómo, pregunta. Pregunta. No tengas miedo de preguntar, porque Dios nos ha dado la capacidad a todos. Decía el último versículo, que unos a otros. Necesitamos confiar en el cuerpo de Cristo. Pero a la vez que necesitamos confiar en el cuerpo de Cristo, necesitamos aprender a amar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a fallar. A medida que fallamos, practicamos el amor de Dios entre nosotros.